Hola, ¿qué tal? Bienvenidos otra vez a mi canal y el día de hoy vengo a traerles una partida que jugué contra el maestro FIDE, Marcelo Jorquera. Esta partida la jugamos en el torneo de suscriptores de partidas inmortales de ajedrez. Fue una partida muy interesante. El torneo lo ganó el maestro Jorquera, obviamente, pero creo que la partida que jugó contra mí fue la partida más difícil que tuvo que jugar. Porque estuvo inferior en gran parte de la partida. Es cierto que es una partida de 3 minutos, sin embargo, quiero presentarla ya que me parece que fue una partida muy interesante y una de las mejores partidas que he jugado en hace mucho tiempo desde que estoy regresando al ajedrez. Y bueno, empecemos. Yo con piezas blancas juego D4, caballo F6 por parte del maestro Jorquera, C4, G6 y aquí en general también se puede jugar caballo F3. De hecho, yo acostumbro mucho a jugar caballo F3, pero juego la variante con G3, alfil G7, alfil G2, enroque, caballo F3, D6, enroque corto, caballo de B a D7, planteando la defensa india de rey. Aquí yo juego caballo C3 y el maestro Jorquera juega la variante con E5, ¿no? Aquí hay muchas posibilidades para las piezas blancas. Había visto algunas variantes con alfil G5, por ejemplo, para las piezas blancas en esa posición. Inclusive jugar, por ejemplo, alfil E3, resulta interesante. Pero en esta continuación yo elijo la variante con E4. Es cierto que E4 evita la actividad de mi alfil en G2. Este alfil va a estar restringido ya que no puede actuar. Pero esta variante con E4 permite también otros planes que a continuación veremos en la partida. Torre 8 atacando vía rayos X al peón de E4, por lo tanto hay que defenderlo. Torre 1 y aquí el maestro Jorquera empieza la variante con A5. Lo más común en esta variante es capturar en D4. Después de la captura en D4 existe caballo por D4. Por ejemplo, C6, alfil F4 o alfil G5. Y bueno, esta variante se ha jugado muchas veces. Es muy teórica y bastante jugable, ¿no? Pero aquí el maestro Jorquera juega A5. La idea de A5 es de cierta manera aprovechar, expandirse en el flanco de dama. Sin embargo, como vemos, es muy lento. Aquí yo juego la precisa alfil E3. Aquí no tengo miedo de la jugada caballo G4, debido a que si caballo, por ejemplo, caballo G4, que hubiera sido una variante interesante, tengo alfil G5 y por ejemplo si me juegan F6, ya he ganado. Después de esto, ya he ganado que he estropeado de cierta manera la estructura de peones de las piezas negras. Por lo tanto, esta variante me parece muy interesante y no me molesta del todo que me juegan caballo G4 directamente, ¿no? Aquí no me juegan caballo G4, sino que me capturan en D4. Después de alfil por D4, caballo por D4 también es posible, ¿no? Juego alfil por D4, caballo C5. La idea de caballo C5 es tocar el punto de E4. Por lo tanto, necesito tomar acciones o medidas. La jugada correcta en esta posición para las piezas blancas y que da ventaja es la jugada E5. E5 es un golpe demoledor debido a que no es posible capturar en E5 ya que el caballo en C5 se cae. E5 es un golpe bastante fuerte también porque la jugada, por ejemplo, caballo H5 parece que eh, de cierta manera puede aguantar la posición. Se ven dificultades después de caballo B5, con lo cual vamos a estar tocando fuertemente el punto en D6. Y una posición complicada para las piezas
en negras. Yo aquí ni siquiera pensé la variante con el 5, de hecho no la conocía. Por lo tanto jugué algo más tranquilo como dama C2, defendiendo indirectamente. Sin embargo, esta variante da igualdad para las piezas blancas, ¿no? Aquí la más precisa era E5. ¿Qué hubiera pasado con esta variante? Que parece interesante. Caballo por E4, caballo por E4. Por ejemplo, aquí no se puede jugar caballo por E4 porque existe alfil F5. A ver, aquí la variante que quiero mostrar es qué hubiera pasado con esta variante. Caballo por E4, existe alfil G7 y alfil G7 es brutal debido a que se tiene que jugar, por ejemplo, si alfil F5, existe caballo por E4, torre por E4 y dama C3. Dama C3 es impresionante ya que aprovecha la gran diagonal que ha sido debilitada. Entonces hay amenazas de mate muy interesantes. Por lo tanto, el maestro Jorquera, me imagino que por estas razones no capturó en E4. Ciertamente yo tenía miedo de la captura en E4, pero parece que no es del todo claro y es bastante peligroso esta variante, ¿no? Aquí el maestro Jorquera después de dama C2 juega dama E7. La jugada en contexto es mala, es cierto que con dama E7 ahora evita los planes de que yo juegue E5, pero se enfrenta a la molesta caballo D5. Este caballo en D5 es bastante molesto debido a que no puede capturarse si por ejemplo caballo por D5. Me imagino que esta variante no le agradaba del todo al maestro Jorquera. Simplemente capturo y la posición se simplifica y aparte estoy cambiándole ese alfil de casillas negras, ¿no? Por lo cual yo estaría contento en una posición de este tipo. Sin embargo, aquí el maestro Jorquera no jugó caballo por D5, jugó dama D8, que es mucho más pasiva. Y aquí el módulo me da igualdad cambiando en F6, caballo por F6, alfil por F6. Y aquí E5 es un golpe táctico bastante interesante. El tema es la desviación, ¿no? Y con lo cual aquí también tendría ventaja, ¿no? Yo no juego esta variante, aquí me parecía más prudente centralizar mi otra torre con torre de A D1. Sin embargo, esta variante da igualdad. Es cierto que también existe y da la posibilidad de que ahora sí me pueden capturar en E4, por ejemplo, caballo por F6, caballo por F6 y después de los cambios la posición es completamente igualada. Torre de AD1 y aquí el maestro Jorquera juega una jugada que la verdad se me hace extraña. Caballo E6. La idea de caballo E6 la entiendo, en cierto sentido es molestar ese alfil, pero ese alfil no tiene ningún problema, simplemente se retira a C3, con lo cual sigue cumpliendo todas las mismas funciones. Lo que sí es cierto es que ya no puede controlar la casilla C5 y después de caballo D7, que es otra jugada inexplicable en la posición, ya que este alfil no está jugando y además me permite jugar y cambiar fácilmente las piezas. El alfil blanco, el alfil negro de las negras, el alfil más poderoso en la India de rey, se cambia después de rey G7. Aquí era mejor con caballo para de cierta manera empezar a sacar ese alfil. Y aquí juego dama C3, jaque, con lo cual el maestro Jorquera aquí hubiera podido jugar perfectamente rey G8 y yo no tengo manera directa de aprovechar esas debilidades en las casillas oscuras, ¿no?
pero juega F6, con lo cual ya hay un punto de contacto. Juego aquí caballo D4 sin miedo y con un plan bastante sencillo, que es que el caballo pueda ir a la casilla B5. El maestro Jorquera, a sabiendas que ha cometido imprecisiones, juega caballo E5. Y aquí yo juego F4, que me pareció muy interesante, pero en la posición era más fuerte jugar directamente caballo B5. Y tras estas jugadas, por ejemplo, se me ocurre que C6 pueda ser y me molesta, pero existe caballo por D6, si alfil F3, alfil por F3 y bueno, la ventaja es decisiva, ¿no? Este C6 parece bastante peligroso, pero simplemente tras esta variante se ve claramente que las piezas blancas podrían ganar, ¿no? Esto obviamente no lo calculé, simplemente C6 ya me parecía bastante molesto, por lo cual preferí un plan más sencillo, primero jugar F4 con la idea de desviar ese caballo, a sabiendas de dónde se iba a ir. Si el caballo iba a C6, que es lo que jugó el maestro Jorquera, ahora sí tengo la posibilidad de jugar caballo B5 con mucho dolor y presionando fuertemente la casilla C6, ¿no? Aquí el maestro Jorquera juega B6, yo juego alfil H3, la idea es eliminar la pieza defensora de la casilla C7. Alfil B7 y bueno, alfil B7 ya es el último error. Era necesario jugar caballo C5, con lo cual hubiera complicado muchísimo la partida. Pero bueno, hay que tener en cuenta que esta partida se jugó a solo 3 minutos, con lo cual estábamos en apuros de tiempo. El maestro Jorquera dedicó casi 25 milisegundos a la jugada alfil B7 que se vio que era mala en la posición. Alfil por E6, torre por E6 y ahora sí viene caballo de C a B7 con un bonito doblete, con lo cual el maestro Jorquera jugó torre 8, caballo por E8, dama, con la idea de que ahora, al momento de que me capturen con dama, tengo esta fuerte entrada en F6. Con dama por F6, pero era más fuerte todavía caballo por F6, con lo cual hubiera sido decisivo en la posición, con la idea de caballo H5, muy fuerte. Yo no, inmediatamente vi la dama, yo capturé en F6 con dama, rey G8. Tomemos en cuenta que aquí estábamos en graves apuros de tiempo y aproveché con caballo C7 para dar el segundo doblete. Por ejemplo, dama F8, dama por F8, torre por F8 y aquí jugué caballo de 5. Caballo de 6 hubiera sido mejor, caballo de 5. Y bueno, para finalizar la partida, ya estábamos en serios apuros de tiempo, nos estábamos dedicando poco tiempo a las jugadas. Ciertamente las jugadas subsecuentes son jugadas casi al azar, ¿no? Me jugó rey G7, A3, defendiendo o evitando caballo B4, caballo D8, aquí juego rey F2, alfil A6, juego B3, caballo E6, y aquí simplemente no sabía qué hacer. Tenía aproximadamente 15 segundos, juego caballo por B6, caballo C5, ya estoy en graves apuros de tiempo, caballo D5, caballo E6, torre D4, imagínense, llega a jugar torre D4, en esos apuros de tiempo nos encontrábamos. El maestro Jorquera me juega caballo G5. Ya estábamos jugando cualquier cosa. Rey E3, me quito de la foto, ahora sí amenazo ese caballo. Caballo 6, me quito de la foto. Torre D3, caballo C5, torre C3. Me juega A4, bastante fuerte. Aquí juego torre D1, mejor era jugar B4 simplemente.
Juego torre B1, caballo por B3. Le capturo con la torre en B3. A por B3. Torre B1. Alfil por C4. Y aquí se viene uno de los momentos más críticos en la posición. Juego caballo C3. Alfil D5. Inexplicablemente me juega eso el maestro Jorquera. También se encontraba en graves apuros de tiempo. Caballo por D5. Torre C8. Torre por B3. Torre C2. Aquí el maestro Jorquera me quería coyotear por tiempo. Torre D3. Torre por H2. Nos quedan pocos segundos. Rey D4. Torre G2. E5. Torre por G3. Torre por G3. Rey E4. Teníamos escasos segundos. D por E5. F por E5. Torre G4. Jaque. Rey F3. Torre A4. Caballo F6. Y aquí el maestro Jorquera está en grave peligro. Torre A5. Torre D7, jaque, rey H6, rey F4, me juega el maestro Jorquera G5 y aquí se me acaba el tiempo, señores, aquí pierdo la partida, simplemente la partida finaliza con rey F5 y el mate es inevitable, por lo tanto tienen que, la única manera de sobrevivir es torre por E5, torre por D5, torre por E5 y bueno, aquí la partida finaliza por tiempo. El maestro Jorquera solamente tenía 3 segundos, yo tenía 0 segundos. Y bueno, es una partida interesante desde el punto de vista táctico y estratégico. Aquí los planes en la apertura creo que fueron muy interesantes. Y bueno, pues también a los maestros FIDE se les puede ganar, se les puede jugar al tú por tú, no hay que jugarles defensivos, hay que atacarlos, sacarles todo el kit, toda la fuerza para que se pueda observar y jugar de manera correcta, ¿no? Aquí lo que tengo que recalcar es lo más interesante de la jugada de 5, que ciertamente se me fue de las manos, jamás la había tomado en cuenta, pero tiene mucho sentido en la posición, ¿no? Y bueno, espero que este video les haya gustado. No olviden suscribirse y nos vemos en la siguiente entrega. Hasta pronto.